Parábolas que el Señor Jesús enseñó. Y en esta noche nos toca la parábola de los talentos, siguiendo con el capítulo 25 que comenzamos a estudiar el domingo pasado. Vamos a estudiar esta parábola que continúa con la enseñanza que el Señor Jesús está haciendo. Así que leemos capítulo 25 de Mateo, del versículo 14 al versículo 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús comienza esta historia diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Aquí hay una frase que se repite una y otra vez, especialmente en el Evangelio de Mateo: el reino de los cielos. Estudiamos las 2 parábolas del capítulo 13 de Mateo, donde se nos enseñan allí las parábolas del reino. Y aquí también el Señor menciona otra vez el reino. ¿Qué es el reino? En primer lugar, el reino interno, es aquel compuesto por los que son verdaderamente discípulos de Jesús, aquellos que le han entregado la vida, aquellos que viven dando frutos. Pero hay un reino más extendido, del que forman parte
aquellos que acercándose a las leyes del reino y a la vida del reino, sin embargo no tienen una experiencia profunda de conversión, y aunque se parecen a los demás como la cizaña y el trigo, o como las 10 vírgenes, no son verdaderamente creyentes. Y estas son parábolas que el Señor Jesús nos da, y fíjense, y otra vez lo digo este domingo, cuántas veces y con cuánta insistencia el Señor habla sobre el tema de estas dos clases de personas mezcladas dentro de su iglesia. Ahora, estas parábolas tienen que ver también con la consumación del reino, y es cuando el Señor Jesús venga a la tierra. La palabra de Dios dice que el Señor va a venir a la tierra, va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo. Y nosotros vamos a ser parte de ese reino, donde Él va a ser el rey. Así que en esta parábola se hace evidente que el Señor Jesús sigue con lo que estaba diciendo en la parábola que estudiamos el domingo pasado de las 10 vírgenes. En tiempos bíblicos, irse a un país lejano significaba un viaje de 1 o 2 años. Cuando un rey o cuando una persona opulenta o con propiedades hacía este viaje, lo que hacía encargaba a sus empleados que continuaran con sus negocios. Así de tal manera que el hombre al volver descubría o aprovechaba el hecho de que el dinero había seguido produciendo ganancias. Y el propietario, el dueño, el amo, le daba a sus siervos para que manejen dinero, y la manera como los siervos manejaban ese dinero mostraban la clase de siervos que eran. Lo mismo en la iglesia. La manera como manejamos nuestras oportunidades, los recursos que el Señor nos da, muestra si de verdad Jesucristo es la razón de nuestro vivir. Porque el Señor Jesús espera 3 cosas de nosotros. Estoy leyendo esto y yo sé que todos han visto el boletín, allí en la página 4 o 5 está el bosquejo para que lo puedan seguir. Por lo que vemos en esta parábola, el Señor espera 3 cosas. En primer lugar, espera que demos fruto. No es suficiente con ser fieles. Él quiere que demos fruto. Por supuesto, Él también promete ayudarnos a dar fruto si permanecemos en Él. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y ¿qué cosa? Llevéis fruto. Y hermano, no nos eligió para que cantemos solamente, para que calentemos una silla. Nos eligió para que vivamos en el mundo dando frutos y para que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, quiero decirles esta frase que leí al preparar el mensaje. Decir que uno es fiel cuando no hay ningún fruto es una contradicción. Ser fiel significa dar fruto. Si uno no produce fruto, es que no hay tal cosa como fidelidad. Primera cosa que el Señor espera, que demos fruto. La segunda cosa que espera es evidente, Él espera obediencia. Él espera que hagamos lo que Él nos dice. Juan 15, 10 dice: si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo le obedezco en todo. La obediencia no solamente se evidencia un día a la semana o un rato del día ese en la semana. La evidencia se debe demostrar en toda la semana, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle. Si realmente vivimos obedeciendo los mandamientos de Dios, es lo que Dios espera. Y en tercer lugar,
al mirar esta parábola, nosotros podemos señalar que el Señor espera que salgamos y estemos dispuestos a correr riesgos. Porque al ver la respuesta que le dio el siervo infiel y ver que los otros dos hicieron mucho más que seguir la ruta de la seguridad y poner la plata en un banco, y quisieron más que quedarse cómodos, que se arriesgaron, y el Señor honró ese arriesgarse. Algunos piensan que la vida cristiana necesariamente tiene que ser una vida de tranquilidad, paz, confort, zona de seguridad. No, perdónenme, si a alguien le dijo eso, se equivocó, no leyó el Evangelio. El Señor le dijo a sus discípulos: los mando como ovejas en donde va a haber muchos lobos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que pasa es que queremos vivir una vida tranquila, y la manera de vivir una vida tranquila es encerrarnos. En este momento, alrededor de la ciudad de Buenos Aires hay más de 120 country clubs, barrios privados. Si alguno vive en un barrio privado, lo felicitamos, no lo diga porque se va a producir una sensación de odio y envidia aquí que no se va a poder resistir. Pero hay gente que vive en un barrio privado. ¿Por qué van al barrio privado? Por comodidad, por confort, por seguridad. Queremos vivir en la zona segura. Y las iglesias de alguna manera se pueden convertir sin quererlo en country clubs, donde estamos todos muy seguros. Por favor, cerrá la puerta ahora que te vas. No queremos que entre nadie y nos perturbe. Es más, algunos me dijeron: no le podemos poner cortinas, así estamos más seguros. Pero el Señor no quiere eso. Quiere que vivamos vidas de riesgo. Quiere que nos desafiemos a aventuras. Jóvenes, la vida cristiana confortable es un aburrimiento insoportable. La vida cristiana tiene sentido y es una aventura cuando somos capaces de arriesgarnos. Así que el punto 1 es que la responsabilidad que recibimos, dice el texto que llamó a sus siervos, él los conoce, él sabía quiénes eran, los tenía bien identificados. Sabía que algunos eran buenos y sabía que algunos eran malos. Pero a todos los llamó sus siervos. Por ejemplo, Judas era un discípulo de Jesús. ¿Era bueno Judas? ¿Era bueno Judas? ¿No? Sin embargo, era uno de los 12. Así que esto nos dice que el Señor sabe que dentro de su iglesia hay cizaña, hay vírgenes insensatas y hay siervos infieles. Y les entregó sus bienes. Se iba un largo periodo de tiempo, así que le dio a ellos dinero para que lo pudieran multiplicar. La palabra siervos aquí no es esclavo, también la palabra doulos en el griego se traduce muchas veces empleado. Y era una costumbre de aquella época darle a los empleados una cantidad de dinero para que mientras el dueño estuviera de viaje ellos lo pudieran multiplicar. Dice que a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Como el dueño conocía a los empleados, le dio a cada uno de acuerdo a la capacidad que podían manejar. El talento era una medida de peso de un cierto metal. El valor dependía del metal que fuera. Un talento de oro valía más que un talento de plata y valía más que un talento de cobre. Posiblemente en este caso eran talentos de plata. Las monedas de plata se ponían en una bolsa. Había bolsas de 5 unidades, no iba a decir 5 kilos, pero no se había inventado todavía la medida, donde entraban 5 talentos de oro, había una bolsa de 2 talentos y había una bolsa de 1 talento. Lo que se esperaba es que ellos fueran e hicieran
una buena inversión, le multiplicaran al dueño el dinero. Esta es la historia. Fíjense que no es importante cuánto recibía cada uno, sino era importante la manera como manejaba lo que recibía. No se le dio a todos de la misma manera, la misma cantidad, porque el señor, el dueño, vio la capacidad de sus empleados. Hermanos, ¿qué cosas nos ha dado Dios? ¿Qué cosas te ha dado Dios a vos para que administres, para que seas un fiel mayordomo? Podemos mencionar el dinero. O sea, pastor, no tengo lo suficiente. Evidentemente no estás manejando bien. Posesiones, tiempo, salud, dones, capacidades. Dios te ha dado todo eso. Y lo que te pregunta es, ¿cómo lo estás administrando? ¿Cómo lo estás usando? ¿Vos sabés que no son tuyos? ¿Sabés que son de Dios? El profeta dice que Dios dice, mío es el oro y mía es la plata. Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Aún tu familia le pertenece a Dios. Nosotros decimos, mi esposa, mis hijos, mis nietos, no son nuestros. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? ¿Qué haces con el tiempo? ¿Qué haces con las propiedades, el dinero que tenés? ¿Qué haces con la capacidad que Dios te da? Esta parábola nos hace reflexionar acerca de nuestra capacidad de manejar lo que Dios nos da. Ahora vamos a ver el segundo punto, la respuesta esperada. ¿Cómo responde un verdadero discípulo? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Evidentemente, estos 2 siervos o empleados pusieron rápidamente el dinero del dueño a trabajar. Lo primero que se ve cuando una persona es verdaderamente un cristiano es su deseo de servir al Señor. Que algo ha cambiado en su vida, que está dispuesto a cambiar inclusive su estilo de vida, el manejo de su horario, el manejo de sus recursos porque quiere servir al Señor. Esto es algo evidente cuando es una verdadera conversión. Cuando vino la hermana Claudia Cota Gámez, nos contó su testimonio, y una de las cosas que recuerdo que ella dijo fue que cuando recibió al Señor Jesús como su Salvador, a la media hora sintió la necesidad de llamar a sus padres para pedirle perdón. Eso evidencia una verdadera conversión. Cuando hay alguien convertido, tiene ganas de servir al Señor. Esta gente recibió el dinero y salió a servir al Señor. No sabemos qué tipo de negocio hicieron. Podrán haber comprado algún lugar, alquilado algún terreno, habrán sembrado, habrán hecho negocios inmobiliarios. No se dice, lo que se dice es que aprovecharon la oportunidad que Dios le dio. Lo mismo el de 5 que el de 2. Y esto es muy evidente en la parábola. No importa cuánto te dé, no siempre vas a tener lo que otros tienen, no siempre Dios te va a confiar tanto como le confían a otros, pero esa no es tu preocupación, no debe ser un problema para vos. El problema o la cuestión para vos debe ser, ¿qué hago con lo que sí ya Dios me dio? Ahora, ¿cómo responde un falso discípulo? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En esa época era muy común que la gente guardara su dinero enterrándolo en la tierra. No sé si alguno de ustedes ha hecho eso alguna vez. Se ha descubierto que hay gente que ha comprado una propiedad, de golpe empezaron a hacer las bases y encontraron una latita con billetes adentro.
cuando estábamos haciendo las columnas de estos templos, de la escuela enfrente, yo animaba a los que hacían el pozo y les decía, mire, el virrey Sobremonte, cuando se escapó de las invasiones inglesas, la historia dice que vino por acá y paró en Monte Castro, en la esquina de Bermúdez, y junto había un monte de árboles. Parece que paró allí, pero puede ser también en las cercanías. Y algunos dicen que enterró la riqueza del virreinato. Los muchachos cavaron con más entusiasmo después de eso. Porque suele suceder. Tal es así que en Mateo capítulo 13, versículo 44, se nos cuenta una historia de un hombre que encontró un tesoro enterrado en el campo. Evidentemente era algo que sucedía. Y es lo que hizo este tercer siervo. En vez de producir ganancias, lo enterró. Y el Señor se molestó por esta situación. ¿Cuántos creyentes han enterrado sus talentos, sus oportunidades de servicio? Ya lo voy a usar, ya voy a empezar a trabajar, ya voy a usar el dinero, esperando un gran negocio. Cuando termine el mensaje les voy a hablar de algo que vamos a hacer como iglesia, pero quiero contarles que cuando comprábamos este terreno y compramos el terreno de enfrente, la iglesia era mucho más pequeña en cantidad de lo que somos ahora. Y siempre hay alguna persona que teniendo la posibilidad de dar, dice, no voy a ofrendar, voy a multiplicar. Y cuando multiplique le voy a dar una mayor ofrenda al Señor. Recuerdo el caso de un hermano que intentando hacer eso perdió todo lo que tenía. Hay jóvenes y adultos que tienen dones para servir al Señor, los tienen enterrados. Han hecho un pozo en sus vidas y pasa el tiempo y no hay fruto, no hay fruto. Pues no se conoce todavía que enterrar una bolsa de moneda produzca un árbol de monedas. Miren a este siervo inútil. Estaba lleno de excusas. Tenía un montón de razones para explicar por qué él no pudo hacer algo. Y hermanos, los que no hacen nada son expertos en dar excusas. Podríamos, Leandro, armar un Facebook de la iglesia que se llame La Mejor Excusa. Podría ser. Y pongo una foto suya fuera de foco para que nadie se dé cuenta. Y cuente todas las excusas que usted ha inventado en su vida para no servir al Señor, para no ser fiel al Señor. En segundo lugar, tenía una mala actitud hacia su patrón. Él pensaba que su patrón era un empleador duro, malo. En tercer lugar, era autosuficiente. No se ve que le haya preguntado nada a nadie. Era de esas personas que caminan por el mundo sin preguntarle nada a nadie porque creen que se saben todas las respuestas. Y lo que se ve también, en cuarto lugar, que estaba lleno de temor. Temor a perder. No jugaba a ganar, jugaba a no perder. Cuando se juega a no perder, generalmente se pierde. Esto nos lleva a mirar las excusas que muchos cristianos dan. Por ejemplo, una excusa que escuchamos, bueno, es que Dios no me ha dado nada para hacer. Son cristianos que piensan que Dios no les ha dado ningún don, ninguna habilidad. Pero este pasaje nos dice claramente que Dios le dio a los tres una oportunidad. No importa la edad que tenga, los dones que tenga, usted tiene oportunidad de hacer algo. Me acuerdo de una hermana mayor que decía, ¿qué puedo hacer? Y siempre me decía, yo ya soy muy vieja, ¿qué puedo hacer? Un día la llevé que se pare al lado mío en la salida y le dije,
con los dos brazos que tiene. Cuando una persona me da un beso a mí, después usted agárrela y abrácela. A los 2 minutos se fue, dice, es un trabajo pesado. Cualquiera puede dar un abrazo. ¿Cómo que no puede hacer nada? Cualquiera puede sonreír, una sonrisa le puede cambiar el humor a la persona que está cerca suyo. ¿Cómo es que no puede hacer nada? El diablo te dice que no podés hacer nada, podés hacer mucho. Fuimos creados para hacer buenas obras, dice Efesios 2:10. Se nos dio un don para usarlo en el servicio a otros, 1 Pedro 4:10. Otra excusa muy fuerte es, yo no puedo hacer lo que hacen otros. El pasaje, la parábola nos habla de que Dios le dio diferentes sumas de dinero a cada uno de estos siervos, de acuerdo a lo que él sabía que podían manejar. No le dio a todos igual. Y Dios no te va a pedir cuenta de si hiciste lo que otro tenía que hacer. Dios te va a pedir cuenta si hiciste lo que vos tenías que hacer. No estés mirando lo que otros hacen. Hay creyentes que se pasan la vida diciendo, ay, me gustaría ser como Luis Palau. Me gustaría tocar acá en la orquesta. Me dijo una vez uno. Y le digo, ¿sabés tocar algún instrumento? No. Digo, bueno, te va a costar mucho que te dejen subir ahí. No mires en los otros, las capacidades que tienen otros. Porque siempre va a haber gente más capaz que vos, siempre va a haber gente más linda que vos, siempre va a haber gente más inteligente que vos. Y si vos te mirás en ese espejo, vas a ser un amargado total, un frustrado, porque siempre va a haber algo más que vos no podés hacer. No, aprovechá, hacé lo que sí podés hacer, que Dios puso en tus manos. Y la otra cosa es que muchos creyentes dicen, bueno, pero es que Dios pide mucho. Dios está pidiéndonos mucho. Y la verdad que es que la vida cristiana es una vida difícil. Si te dijeron que la vida cristiana era fácil, te mintieron. La salvación es fácil. Por la fe, sin hacer ninguna obra, ningún sacrificio. Por la fe una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, le entrega su vida y tiene vida eterna. El perdón de pecados forma parte de la familia de Dios. Pero una vez que entraste en la familia de Dios, la vida cristiana no es fácil, es difícil. Es ir a contramano de la cultura. Es no hacer la cosa que hacen todos, es hacer cosas que nadie hace. Y algunos piensan, no vale la pena, ¿no? Es muy duro, muy difícil. El Señor Jesús le decía muy claramente a aquellos que le querían seguir, ¿me quieren seguir? Bueno, tomen su cruz cada día y síganme. La cruz todos los días en el hombro, es muy pesado. Vamos ahora al otro punto. Finalmente el dueño regresa. ¿Qué hace el dueño cuando regresa? Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Vino a llamar a cuenta a sus empleados. Los llamó de uno en uno. Esto es lo que va a suceder cuando venga el Señor. Nos va a llamar a sus siervos. Pastor, pero la salvación es por gracia. Efectivamente, la salvación es por gracia. Pero después te va a preguntar, ¿y qué hiciste con las oportunidades que te di? ¿Qué hiciste con la riqueza que te di? ¿Qué hiciste con esa época en tu vida en que ganaste buen dinero? Te lo pusiste todo encima. Vas a tener que rendir cuenta. ¿Qué hiciste con ese grupo de amigos que tuviste cuando tenías 20, 30 años?
y estaban al lado tuyo esperando que vos les hablaras del Señor y vos no, ni me mencionaste una vez. ¿Qué hiciste? Ahora, el mensaje nos habla de cuándo va a regresar. La expresión es después de un largo tiempo. Los discípulos pensaban que iba a regresar en cualquier momento, inminentemente, pero no fue así. Y lo que marca la expresión o la idea que da es la misma idea que hemos mencionado varias veces. El Señor no quiere que nos detengamos a esperar que Él venga, Él nos quiere sorprender viniendo, pero nos quiere encontrar trabajando. Ahora miremos cómo hizo al pedirle cuenta. A los siervos fieles, llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Estos 2 siervos vinieron con las bolsas que Dios le había dado y le dijeron: ¿me diste 5? Toma 5. ¿Me diste 2? Toma 2. Estos 2 representan a los creyentes genuinos. Los creyentes genuinos, ¿cuáles son? Los que dan fruto. ¿De dónde saco eso? Los discípulos le preguntaron al Señor, que les hablaba una y otra vez de este asunto. Dice: pero Señor, dice, ¿cómo vamos a saber quién es y quién no es? Fácil. ¿Qué le dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, qué hermosa la promesa que el Señor le da. Le dice 3 cosas. En primer lugar, el placer de escuchar que Jesús nos diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Aquel que dio la vida por nosotros, que pagó por nuestros pecados en la cruz, nos va a mirar un día a los ojos y nos va a poder decir: bien hecho. Esa frase vale cualquier sacrificio que podamos hacer en toda nuestra vida. Pero no es solamente eso. Dice que nos va a dar el honor de reinar con Cristo. ¿Dónde sale eso? Dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Me dio a administrar poco, me va a poner en un lugar para administrar mucho. Me dio poder sobre poco, ahora me va a dar poder sobre mucho. Y esto tiene que ver con el texto que dice que cuando Dios cree una nueva tierra, nosotros vamos a reinar con Él. Y la tercera cosa que dice: entra en el gozo de tu Señor. Es decir, es una manera de decir: vení, vamos a tener una gran fiesta. Vamos a pasarla bien. Vamos a celebrar que hemos servido, que has servido al Señor bien. Entrar en el gozo del Señor. Ahora, ¿qué pasó con el siervo inútil? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esta es la parte triste de la parábola. Este es el empleado al que se le da un talento y que representa a aquellos que no son salvos, que viven dentro de la iglesia, pero que no son verdaderamente cristianos. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe que una persona es cristiana o no? Si da fruto. La primera cosa que hace este hombre para defenderse es atacar. Y es lo que hace mucha gente. Che, ¿qué pasa que no estás sirviendo con todos tus dones? No, lo que pasa, los pastores, la iglesia, los líderes,
Cavallo, Menem, empiezan a atacar a todo. Una manera de defender lo indefendible. El Señor te conocía que eras hombre duro, malo. Este siervo no representa a los ateos que odian a Dios, porque él se identifica como un siervo. Le dice, Señor. Le está diciendo, sos un dueño insensible, no tenés misericordia, ni bondad, ni compasión. ¿Por qué dijo eso? Porque estaba lleno de temor. Hay muchos que van a decir cuando el Señor los llame a su presencia, Señor, tus demandas eran muy altas, eran mucho para mí. La verdad, sos un Dios sin compasión, pusiste una carga muy pesada sobre mí. Son los que van a excusarse. Pero las excusas delante de Dios no tienen valor. Dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Lo que está diciendo es, tuve miedo de perder, tuve miedo de hacer una inversión y luego al perder eso ser castigado, pero era mentira esa, estaba solamente excusándose por haber perdido la oportunidad. Ahora, esto es lo que dice el siervo, ahora miren lo que dice el Señor. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Y toma de las palabras del siervo la expresión esa, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Es una grosería de parte del siervo decir eso, mucho más decírselo a Dios. Señor, no me diste nada y ¿qué quiere? ¿Que produzca resultados? Así que así soy yo, le dice el siervo. Si él pensaba que el amo era tan malo, ¿por qué no puso la plata en el banco? Pero no hizo eso porque el dueño le dijo, sos malo y negligente, fiaca, perezoso, haragán. Esa es la palabra. En el Imperio Romano había bancos que pagaban intereses por la plata puesta. Se dice, no hay mucha certeza en eso, pero que daban hasta el 6% anual. No era el 100% de ganancia como habían producido los dos primeros, pero por lo menos era el 6%. Pero este hombre ni siquiera hizo eso. Así que el siervo queda desenmascarado como un mentiroso porque fue un haragán que perdió la oportunidad que se le dio. Otra vez vuelvo a Judas, igual que Judas. A Judas se le dio una oportunidad. ¿Qué oportunidad? 3 años viviendo con Jesús, escuchando estas parábolas, viendo los milagros. Tuvo la oportunidad. ¿Tuvo la oportunidad Judas? Tuvo la oportunidad. Y la desperdició. Finalmente el Señor le da un premio. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Cómo es posible sacarle algo al que no tiene nada? Pregunta difícil de contestar. ¿Por qué le dio un talento al que tenía 10 y no al que tenía 4? La verdad que no sé. Quizá porque tenía este siervo más capacidad. Dios puede hacer lo que quiere, por eso es Dios. Dios es soberano. A veces hace cosas que nosotros no podemos explicar, pero Dios hace lo que quiere. Finalmente, la parábola termina con una fuerte condena. Y al siervo inútil, por eso no era un cristiano, era siervo, como Judas era discípulo, al siervo inútil, fiaca, haragán, que no produce resultados, que está dentro del ambiente del reino, forma parte
parte de la iglesia, pero que no es discípulo, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es la misma cosa que se dice en una parábola que no hemos estudiado sobre ese hombre que fue a la fiesta de casamiento del rey sin estar preparado. Dice, no está preparado, no está en condiciones. No se dio cuenta que esto es una fiesta de un príncipe y vino vestido de cualquier manera. Y dice lo mismo, porque en realidad lo que el Señor no está contando una historia, está dando una enseñanza. Y la enseñanza aquí es que hay una condenación para aquellos que no son cristianos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo es ese lugar? ¿Cómo es ese lugar que se llama en la Biblia el infierno? Jesús habló del infierno muchas veces. ¿Nos gusta a nosotros hablar de eso? De ninguna manera. Pero toda la enseñanza de Jesús está llena de aquellos que son mis discípulos. ¿Y cómo sé que son mis discípulos? Porque producen frutos. Les voy a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y a los otros, a donde no está Dios. ¿Qué es el infierno? El lugar donde no está Dios. Les voy a mencionar solamente un texto, podría esto hacer todo un mensaje sobre esto. 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En la parábola, al mal siervo se lo echó a las tinieblas de afuera. Si Dios es luz, no hay tinieblas. Si Dios está en un lugar, hay luz. Si Dios no está en algún lugar, hay tinieblas. ¿Cómo va a ser un infierno? Un lugar donde no hay luz. Dios es amor. Donde está Dios hay amor. Donde no está Dios no hay amor. ¿Cómo va a ser ese lugar donde no está Dios? Un lugar donde no hay ninguna señal ni pizca de amor. Dios es paz. Donde Dios está hay paz. Donde Dios no está, no hay paz. ¿Cómo va a ser ese lugar donde Dios no está? Un lugar de violencia, un lugar donde no hay amor, un lugar de injusticia, un lugar en donde la gente no va a tener límites en lastimarse. Y así podríamos seguir. El lloro y el crujir de dientes es la frase que utiliza aquí Mateo. Habla de lo que va a ser vivir lejos de Dios. Mire, yo hasta a veces pienso que ni siquiera necesita ser un lugar feo. A ver, pensemos, una casa buena, linda, donde no hay amor. ¿Usted ha vivido alguna vez en un lugar donde no hay amor? ¿Qué es lo que uno dice cuando ve una familia que todos se pelean con todos, se lastiman el uno al otro? ¿Qué es lo que la gente dice? Esto es un infierno. Es verdad, así va a ser el infierno. Nada más que multiplicado, vaya a saber por cuánto. Hay dos mensajes aquí. En primer lugar, un mensaje para aquel que no es un fiel seguidor de Jesús. Sea que ha venido a la iglesia desde hace 40, 50 años o quizás es la primera vez que vino y descubre, yo no soy un seguidor de Jesús. No vivo obedeciéndole. Mi plan de vida no es hacer lo que Él quiere, no es aprovechar las oportunidades que me da. El plan mío de vida es hacer lo que yo quiero. El final, si no cambias, es este. Vas a vivir como elegiste vivir sin Dios, vas a vivir eternamente sin Dios y sin todo lo que Él representa. Y en segundo lugar es un llamado a los creyentes, a cada uno de nosotros. ¿Estamos dando fruto? ¿Estás dando fruto?
Algunos dicen, cuando yo era joven, había un hermano que siempre me contaba así, cuando era joven teníamos un trabajo. No, pero ya pasó eso, ¿eh? Ahora usted es grande, le dije una vez. La pregunta no es lo que hizo cuando era joven, la pregunta es lo que estás haciendo ahora. Estas parábolas son muy duras, ¿eh? Ustedes me la aguantan por una sola razón, porque las contó Jesús. Andate a tu casa y pensá, ¿estoy dando frutos? Si el Señor viniera esta noche y me parara, dice, bueno, venían a rendir cuenta. ¿Qué hiciste con todas las oportunidades que te di? ¿Cómo voy a salir parado de eso? Inclinemos nuestro rostro y iremos al Señor. En un himnario que no usamos ahora, había un himno de alguien que al final de su vida está pensando que se va a presentar en la presencia de Dios y escribe: he de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor, con el tiempo mal gastado. No me gustaba cantar ese himno a mí, ¿eh? No quería que ese himno me representara. Porque la meta que cada uno de nosotros tenemos que tener en la vida es vivir de tal manera que cuando el Señor Jesús nos encuentre, nos mire a los ojos y nos diga, ¿qué cosa nos queremos que nos diga? Bien, buen siervo y fiel. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por esta poderosa enseñanza que nos perturba, que nos saca del clima de la comodidad, nos desafía a vivir una vida no de comodidad, sino una vida de aventura, de riesgo, tratando de aprovechar al máximo las oportunidades y talentos que tú nos has dado. Hay hermanos que han perdido algunos años, Señor. Pero vos podés hacer que vuelvan a dar fruto. Podés recuperar lo que las langostas se comieron en la vida de estos hermanos. Hay algunos, Señor, que han recibido tantas bendiciones, pero las han manejado mal. No han hecho negocios para el reino. Señor, que se puedan arrepentir y tomar la decisión de aprovechar sus capacidades y talentos y recursos y ponerlos todos al servicio de tu reino. Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre, me muestre a mí en primer lugar y a cada uno de mis hermanos todos los privilegios y oportunidades que vos nos das, para que sepamos bien que las tenemos que aprovechar. Queremos ser una iglesia, Señor, que no vive en el clima de la comodidad y del confort. Queremos ser una iglesia en constante riesgo, en una permanente aventura, aprovechando al máximo todas las bendiciones que tú nos has dado. Y Señor, te pido por alguna persona en esta noche que ha escuchado este mensaje
El mensaje también nos habla de que aquel que elige vivir sin Dios va a vivir sin Dios. Que esa decisión que hoy tome una persona, Dios se la va a respetar. Que Dios no nos condena al infierno. Cada persona se condena a sí mismo cuando rechaza vivir en el reino de Dios. Y si hay alguien que se da cuenta que ha hecho esto hasta ahora, que en esta noche tome la decisión de pasar al reino de la luz por el poder de la sangre que Jesucristo vertió al morir por nosotros en la cruz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si usted conoce, sabe que quien está sentado a su lado todavía no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, de ser un discípulo del Señor, de formar parte del reino de Dios, invítelo a que tome esa decisión esta noche. Amén. Bien, hermanos, quiero como pastor de la iglesia decirles que estamos ante un tremendo y gran desafío. Le voy a pedir que demos un saludo a la gente que está mirando esto por internet, que está escuchando esto por radio. Es más de lo que los que están haciendo el trabajo saben. El viernes me saludó, le decimos adiós también a Radio Armonía. El viernes me saludó una persona y me dijo: pastor, usted no sabe el impacto que están teniendo la transmisión de los mensajes por internet en San Juan. ¿San Juan? Le digo. ¿Y cómo se enteraron? No tengo idea, dice. Pero toda mi familia se junta a escuchar y ver el mensaje del domingo. Gloria a Dios.